La pandemia del coronavirus tiene paralizado a más de medio mundo. Recientemente ha golpeado duramente la península itálica, que ya tiene cifras de afectados bastante grandes. Dada la gravedad del asunto, se ha decidido aplicar una cuarentena, la cual, para el 8 de marzo, ya cubría las siguientes regiones: Piamonte, Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna y Las Marcas. ¿Qué tienen en común todos estos lugares? Los une el hecho de que componen el denominado Valle del Po, el cual es el corazón industrial de Italia y, más importante aún, el núcleo geopolítico de la nación. Pese a que Las Marcas no forman parte de él, sí alcanza a tener una interacción considerable con dicho lugar. Curiosamente, esa zona ha resultado más afectada por la pandemia que el sur italiano, conocido por tener un carácter más agrícola y ser menos desarrollado. Ello demuestra que entre más desarrollada esté una zona geográfica determinada, más volumen de gente recibirá y más probabilidades tendrá de adquirir enfermedades por variadas razones. ¿Es la primera vez que esto le ocurre a Italia? Por supuesto que no. Hay que tener en cuenta que el norte italiano históricamente siempre ha padecido de pandemias al ser antaño parte de las redes comerciales que conectaban a Europa con Asia durante el Medioevo y el Renacimiento. Ello significa que esa parte de Italia ha adquirido experiencia combatiendo brotes de enfermedades. ¿Qué sectores políticos han sacado provecho del coronavirus en Italia? El partido Liga aprovechó este evento para presionar al gobierno italiano para que accediera a su demanda de cancelar vuelos hacia y desde China para así ganar influencia política. Este acto probablemente genere tensiones no solo por ser su mayor socio asiático con el que genera 16.4 billones de dólares anuales en exportaciones, sino porque Italia desde hace unos años ya se incorporó a la ruta de la seda 2.0 de China. A Beijing no le haría ninguna gracia que luego de haberse unido a la iniciativa, ahora los italianos le pongan restricciones usando como excusa al coronavirus. Dentro de ese mismo escenario, Marine Le Pen, lideresa del partido Agrupación Nacional, ha sugerido anular la libre circulación permitida por el Acuerdo de Schengen y ponerle controles fronterizos a Italia. Si hipotéticamente eso se concretara, sería grave para Italia, dado que Francia es su segundo socio comercial y con el que genera 48 billones de dólares en exportaciones. Austria, por su parte, prohibió el ingreso a su territorio de trenes provenientes de Italia. Curiosamente, esto afecta más a Viena que a Roma, dado que Italia es el tercer socio comercial de Austria, generando unos 10.2 billones de dólares, mientras que Austria solo es el socio número 10 de Italia, generando 10.3 billones de dólares. ¿Qué podemos concluir hasta ahora? Las medidas que toma Italia podrían no tener éxito en la contención si sigue habiendo descoordinación entre los gobiernos locales y si la fragmentación se impone con el escenario de fondo del coronavirus. En un país tan azotado por intereses regionales y fuerzas políticas fragmentarias, el gobierno italiano deberá demostrarse lo suficientemente estable para responder ante esta emergencia antes de que la recesión en la que se encuentra empeore. Eso ha sido todo, gracias por ver este video, hasta pronto.